según la cantidad de núcleos. Estamos hablando del sujeto, estamos hablando en la oración simple. Tenemos un sujeto simple y un sujeto complejo. ¿Cuándo va a ser sujeto simple? Se dice que es un sujeto simple cuando el sujeto está conformado solamente por un núcleo de sujeto. Tenemos un ejemplo aquí en la imagen. La tierra estaba húmeda. El verbo va a ser estaba. ¿Quién estaba húmeda? La tierra. Profesor, solamente hay núcleo. Sí, hijo, muy bien. Nosotros subrayamos, ponemos que es un sujeto simple. Estaba húmeda vendría a ser llamado predicado compuesto. ¿Cuál es un sujeto compuesto? Tenemos un sujeto compuesto cuando está formado por dos o más núcleos, ya sea sustantivos, ya sea pronombres, entre otros. El pasto y los cardos aparecen amarillentos. Verbo. Aparecen. ¿Quiénes aparecen amarillentos? El pasto y los cardos, profesor. Excelente. ¿Cuáles serán los sustantivos? Pasto y cardo. Muy bien. Tenemos dos núcleos, profesor. Sin titubear. Tú confías en lo que tú sabes. Tú confías en lo que te hemos enseñado varias veces, lo que te hemos enseñado en cada clase. Profesor, cuando tiene dos núcleos, ¿qué sujeto se llama? Sujeto compuesto. En consecuencia, aparecer predicado. Según sus modificadores vamos a encontrar un sujeto complejo y a la vez un sujeto incomplejo. Complejo con es aquel sujeto que está formado por núcleos y acompañado de modificadores. Incomplejo, in, tiene por sí negación, in, sin. Quiere decir que es el sujeto que donde solamente encontramos un núcleo, de repente está situado, de repente no encontramos la presencia de modificadores. Por ejemplo, complejo, si el núcleo tiene subordinados o modificadores. Un barco sin velas surcó el inmenso mar. ¿Cuál es el verbo? Surcó. ¿Quién surcó el inmenso mar? Un barco sin velas. Excelente, profesor. Sujeto complejo con modificadores. Profesor, ¿y cuáles son? Aquí están. Núcleo del sujeto vendría a ser barco. Un modificador directo, es un determinante. Sin velas, modificador indirecto, es un sintagma preposicional o frase preposicional. Incomplejo, como dice la teoría, cuando el sujeto carece de modificadores directos o aposiciones. Yo añoraba tu mirada. Añoraba, núcleo del predicado. ¿Quién añoraba tu mirada? Yo. Sujeto incomplejo. ¿Por qué, profesor? Porque no encontramos para nada aquí un denominado modificador directo o indirecto. Añoraba tu mirada vendría a ser el predicado. Sobre esa frasecita que está ahí subrayada ya, como de qué es aquella frase que se llama como objeto directo. Responde a la pregunta: ¿qué es lo que añoraba tu mirada? Añoraba tu mirada predicada. Siguiente clasificación. Según la acción verbal, tengo el activo, el pasivo y el neutro. Ustedes van a encontrar los folletos de gramática que circundan por ahí, pululan por ahí, por ciertos elementos que dicen que complementan la parte académica fuera del quinto año de secundaria, que no existe, es mentira. La base se le da en el colegio, la base se le da en un centro educativo, aquel donde el alumno aprende a respetarse a sí mismo, donde el alumno aprende a ser responsable, aprende a ser disciplinado, aprende a respetar su uniforme. Se le inculca su identificación a su familia, a su yo propio, a su escuela, a su nación. Sujeto activo es el sujeto que realiza la acción del verbo, es el sujeto que realiza la acción verbal. La enfermera de turno atendió al paciente. El verbo vendría a ser atendió al paciente. ¿Quién atendió al paciente? La enfermera de turno. Él vendría a ser el denominado sujeto. Profesor, ¿ella está realizando la acción verbal? Sí, señor. Se llama entonces sujeto activo. Atendió al paciente vendría a ser el predicado. Pasivo. Se establece, antes que pongamos el concepto, ya sabes, ya el alumno sabe ese concepto. El sujeto pasivo es aquel sujeto que realiza, recibe, o en todo caso, como se les dijo, es víctima de la acción verbal. Es el sujeto que no ejecuta la acción, sino más bien la recibe. El paciente fue atendido por la enfermera de turno. Profesor, ¿tiene un secretito? Claro que sí. Vamos a encontrar una estructura particular en el verbo. Fue atendido. Es el verbo ser más un participio. ¿Listo? Es un verbo ser más un participio. ¿Cuál es el núcleo predicado? Fue atendido. ¿Quién fue atendido por la enfermera? El paciente. El paciente recibe la acción verbal de la parte de la enfermera. El paciente recibe la atención. Es un sujeto pasivo. Fue atendido por la enfermera de turno. Vendría a ser el predicado neutro. Profesor, eso yo no encontré. Por supuesto que no la vas a encontrar. Solo tenemos aquí en este colegio. Es el sujeto que no realiza ni ejecuta la acción verbal.
Profesor, ¿y cómo reconozco esto? Secretito, solo para ti. El núcleo del predicado es un verbo copulativo. Profesor, ¿cuáles son los verbos copulativos? Le preguntas a mi alumno que está en primer año de secundaria. Ser, estar, parecer, permanecer y hacer semejar, entre otros más. Ejemplo, la vecina del barrio es abogada. ¿Cuál es el verbo? Es. Excelente. ¿Quién es abogada? La vecina del barrio, pero sujeto neutro. Usted ve, tú querido alumno, ves que la palabra es, valga redundancia, sería el verbo y es núcleo del predicado, sin titubear, porque tú confías en lo que te digo yo, tú confías en lo que dice tu colegio, tú confías en tu capacidad. La vecina del barrio es un sujeto neutro. Pero ¿por qué, profesor? Explíqueme consecuentemente, dígame, insiste en su explicación. En esta acción verbal, la vecina ¿realiza alguna acción verbal? No, profesor, la vecina del barrio no realiza, recibe o es víctima de la acción verbal, tampoco. Entonces se llama sujeto neutro, siempre y cuando el núcleo del predicado sea un denominado verbo copulativo. Vamos a pasar a la parte de la estructura del sujeto ya. Eso ya es importante, eso ya nos concierne a nosotros de manera analítica. Nosotros encontramos un elemento llamado núcleo y un grupo de elementos llamados modificadores. Vamos a representarlos de esta manera. Vamos a utilizar pequeños gráficos. Un grupo de estos modificadores van a estar delante, sobre todo algunas palabras, y otros van a estar detrás o después. Encontramos, por ejemplo, los artículos, a los posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, exclamativos, interrogativos, y unos que van a estar después los llamamos complementos, ¿no? Tenemos el adjetivo, estamos ahí las aposiciones, los sintagmas preposicionales, etc. Esta es, a grosso modo, la estructura del sujeto. Tenemos modificadores, tenemos núcleos. ¿Quiénes están delante del nombre o sustantivo? Los llamados determinantes. ¿Cuáles son? Responde. ¿Cuáles son? Dime. Artículos, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, exclamativos e interrogativos. Profesor, ¿quiénes van a estar después? Generalmente los adjetivos, las aposiciones y los sintagmas preposicionales. Entonces, un pequeño ejemplito. Aquí los pantalones vaqueros de Luis. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo reconozco esto? Profesor, el nombre sustantivo va a ser pantalones. Aquellos es un demostrativo, profesor, determinante, está antes. Vaqueros, va por una cualidad, un adjetivo. De Luis es un sintagma preposicional. A esto tiene otro nombre también. Le vamos a dar la nominación también de sintagma nominal. Qué bonito, ¿no? Mañana tu foto, tu cara, tu alma, tu futuro va a estar así. Alguien nos dijo el año pasado, es la primera promoción. Sí, es la primera promoción pura. Y creo que nos ha dado bastante frutos. Un cómputo en la general, un primer puesto en administración, un segundo puesto en sanitaria, un segundo puesto en ingeniería química, Alvin Soto en ingeniería eléctrica. Agradecemos la confianza de los papás, agradecemos la confianza que ustedes tienen con nosotros, les agradecemos el respeto. El pequeño colegio Yu San Pablo. Continuamos mañana con la siguiente sesión de oración simple parte 3.